Hola, buenos días y muchas gracias por estar ahí. Después de estudiar la media, yo ya sabía que la evaluación es algo realmente con lo que hay que curarse humildemente, y ahora me doy cuenta de que nuestra humildad debe ser aún mayor, que espero por lo menos intentar demostrárselas. Les voy a decir un poco de dónde vengo. Vengo del Instituto de Evaluación. Ustedes han oído INSE, el NEXE, a lo largo de estos últimos 16 años. Somos la misma institución, el mismo centro, y salimos, digamos, a la palestra a partir de la puesta en marcha de la ley de la LOMSE como un elemento de calidad de la educación. Parece ser que todo lo que se hace debe ser medido para rendir cuentas después a la sociedad. Parecía que la evaluación era un elemento pendiente. Yo voy a hablarles no de técnicas de evaluación, porque la unidad que tendría por ahí, sino de la posibilidad, la capacidad que hemos podido tener para evaluar lo que evaluamos, que se acerca quizás algo en las distintas áreas que evaluamos, pero yo creo que en comprensión lectora estamos mucho más alejados de lo que es la realidad. Nosotros no vemos un niño ni de lejos. Entonces les voy a hablar de la evaluación, de dos programas de evaluación. Uno, nacional, la evaluación de la educación primaria que se hace en sexto de primaria, cómo saber qué son capaces de comprenderlo, porque son capaces de comprender los alumnos de 12 años. Y también les voy a hablar un poquito de la evaluación internacional PISA. Hay otro proyecto que es PIRLS para 9 años, PISA para 15, que se han hecho a lo largo de los años 2000, 2003 y 2006. Simplemente porque el primero es un desconocido y el segundo mucho más conocido. Cuando nosotros empezamos a evaluar, a tener que evaluar la comprensión lectora y otras áreas del currículo, en 1994, 93, 94, tuvimos que recurrir a fuentes, no sabíamos qué hacer. Probablemente era mucho más sencillo en matemáticas, en ciencias, en conocimiento de teoría general, pero en lengua nos dijeron, lengua no, comprensión lectora. Entonces ya en el ministerio se empezaba a escuchar algo así como la comprensión lectora más que la lengua y la literatura como área. Entonces, bueno, partimos de que la inmensa mayoría de los autores que hablaban al respecto pensaban que no era solo descodificar, que era lo que se había venido haciendo tradicionalmente hace ya tiempo, ¿verdad?, en la escuela, sino que era aplicar una serie de destrezas, competencias, habilidades, estrategias, etcétera, que algunas veces se trabajaban o se hablaban de ellas como palabras sinónimas, aun cuando realmente no lo son. Entonces, para evaluar tienes que partir de algo, era una definición, saber que tenemos que evaluar, sabemos sobre qué vamos a evaluar. Entonces, nosotros cogemos una definición que no la voy a empezar aquí a desarrollar porque era un poquito la relación que se establece entre el lector y el autor de un texto, de lo que ya ha hablado Nuria antes. Evidentemente era un punto de vista más cognitivo que a lo mejor funcional para la evaluación, pero no teníamos otra. Claro, cuando viene PISA 5 años después, con todo el bagaje y el potencial que tiene una organización internacional como la OCDE, nos hace una definición quizás más precisa, más relacionada con lo que realmente queremos medir. Es una visión quizás un poquito más sociológica. Consiste, dice para ellos, la comprensión en el empleo y la reflexión de textos con una serie de finalidades. La de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento potencial y personal y participar en la sociedad. 3 cuestiones absolutamente claras. Ahora, díganme ustedes cómo las evaluamos. ¿Qué hay detrás de todo eso? Creo que hay muchísimo todavía y la evaluación es ir hacia lo más concreto que podamos. Hablo de la evaluación que yo hago, una evaluación externa, que no demos a los niños, tengan esto siempre presente. Entonces nos dimos cuenta, con PISA y antes de PISA, de que realmente era muy difícil evaluar la comprensión lectora como la queríamos hacer nosotros, o sea, fuera del aula, porque realmente falta un marco teórico, claro y preciso y definido de lo que se entiende por lectura. O sea, cada corriente, más o menos intelectual o más o menos teórica, nos está hablando de una serie de cuestiones que todas apuntan a lo mismo, pero de distintas formas. Hay elementos que coinciden, pero otros no, con lo cual es realmente difícil de ir delimitando, ir concretando aquello que queremos.
Por un lado, ya digo que se entendía la lectura como un conjunto de estrategias específicas que simplemente descodificar toda la cuestión de velocidad lectora, etcétera, etcétera. Y por el otro ya se habla, eso sí, de capacidades complejas, constructos, macroestructuras, etcétera. Y casi todo el mundo habla de eso. Comprensión y reflexión. Bueno, pues íbamos un poquito por ahí avanzando, ya dejando de ser más teórico para ser un poco más práctico, a lo mejor dejando en el camino mucho rigor, pero lo suficiente como para poder seguir llegando a lo más concreto. Entonces, entendíamos como comprensión el proceso a través del cual el lector elabora un significado con el texto, y la reflexión lo que tiene que ver con el sujeto que lee, o sea, con las experiencias propias que el lector tiene. Entonces ya nos creamos una especie de pirámide. Entonces, vemos también que se hablaba de niveles de comprensión, que todo el mundo habla de niveles y que todo el mundo marca, eso sí, 5, pero cada cual los define y los nombra y los bautiza como quiere. Se hablaba evidentemente de textos, Nuria también ha hablado de la dificultad de cada uno de los tipos, de cómo se construye cada texto, qué estructura tiene cada texto en función de la finalidad que tiene. Se hablaba también de lo que a muchos autores llaman lecturabilidad, o sea, esa coherencia y esa cohesión que cada texto debe de tener por dentro. Y por otro lado teníamos que evidentemente medir, que era para lo que estábamos allí, aunque evaluación sea algo más que medir, pero que empezamos por medir. Entonces, era medir el producto o proceso. Evidentemente, nosotros, desde el Ministerio, cuando vamos a evaluar a unos 19.000 o 20.000 alumnos, pues no puede ser de proceso en ninguna de las maneras. Luego hacemos una evaluación de producto. Con lo cual, perdemos todo lo que realmente es, digamos, la comprensión, que es el camino que el chico sigue hasta comprender algo. Eso nosotros no lo tenemos. Tenemos solo y exclusivamente los resultados de esa comprensión. Por ahí, digo yo, lo de la humildad en los datos que nosotros proporcionamos. Al hablar de los niveles, que antes os decía 5, pues nosotros elegimos estos: comprensión literal, reorganización de la información, comprensión diferencial, lectura crítica y apreciación lectora. Después viene PISA y señala otros 5. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a elegir textos y a buscar preguntas, digo nosotros, no sé por qué, porque nosotros pensamos realmente que quién mejor podría hacer esto que los profesionales del área o la materia y de la edad a la que va dirigida la prueba que nosotros vamos a pasar de comprensión lectora. Luego, esto que hay aquí es un marco teórico que nosotros damos a los profesores de sexto de primaria que imparten clases de lengua y literatura en las aulas y que están allí y que son los que nosotros invitamos a que vayan al instituto y que trabajen con nosotros pues, prácticamente un año entero. Lo que sí les damos es un poquito para que todo el mundo tengamos las mismas referencias, aunque cada cual venga con su pensamiento, su forma de entenderlo y demás. Pero que cojamos todos un marco común de referencia. Pensamos que definimos la comprensión lectora, literaria, como el reconocimiento y el recuerdo de datos, de hechos, de fechas, de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber preguntas que van a incidir en la búsqueda de esa información, que en algunos casos va a ser el recuerdo que el chico tiene y en otros el reconocimiento, porque tienen la posibilidad de ir a buscar, cuando encuentran la pregunta, al texto que va adelante. Eso es un inconveniente del que yo no voy a hablar ahora, pero es una traba más en la evaluación, porque fíjense la memoria, lo importante que es en los datos que yo doy, no digo en la comprensión, en los datos que yo doy, porque el que tiene más memoria puede avanzar más deprisa porque no necesita buscar el dato, y no porque no lo haya comprendido, sino porque o el alumno inseguro, que aunque sabe lo que puede contestar, lo vuelve a buscar por si acaso se ha confundido. Y son lacras que están ahí en los datos que proporcionamos. Y la reorganización de la información. ¿Qué tienen que hacer ahí? Pues son preguntas que vayan dirigidas a hacer clasificaciones de alguna parte de lo que han leído, o bosquejos, o resúmenes, o síntesis. Entonces, los profesores van a hacer preguntas que van dirigidas justamente a estos 4 niveles de reorganizar la información. Otra parte de las preguntas sobre los textos
van a ser lo que hace referencia a la comprensión inferencial, entendida como capacidad de responder a o hacer, en este caso responder porque se hace una pregunta, pero si fueras lector directamente sería la capacidad que tú tienes de hacer sobre lo que lees conjeturas o hipótesis, sobre detalles adicionales, el significado de algo, algún tipo de enseñanza moral, hipótesis de motivaciones de personajes, de situaciones, etcétera, etcétera. Hay un listado más amplio de lo que yo pongo aquí que se le da al profesorado para que fabrique esas preguntas. La lectura crítica sería el cuarto nivel, que son juicios sobre la realidad, o sobre la fantasía, o sobre los valores. Y por último, la apreciación lectora, que en el caso de sexto de primaria realmente es pues algo que se está iniciando, pues porque hay ahí unas relaciones lógicas, por un lado, de motivos, posibilidades, causas. Ahí hay un componente de lo que el bagaje que cada uno tiene de experiencia personal. Entonces, con 12 años es bastante limitada. Y mucho más cuando son estrategias del texto, la belleza con la que está escrito, los recursos que tiene, las incongruencias, las ambigüedades, en fin. En ese caso, hablar de apreciación lectora en 12 años es un poco arriesgado. Cuando llega PISA, habla también, hace una clasificación y ve al final que tiene también los 5 niveles de comprensión. Habla por un lado, dice que la lectura es una capacidad, la capacidad lectora habla siempre de ello, y por un lado dice que se va a evaluar aquello que viene directamente de la información que el texto da de manera principal, y por otro lado se van a evaluar aspectos del conocimiento exterior, o sea, la experiencia previa que tiene el lector. Y si se dan cuenta, bueno, no voy a hablar de ello porque seguramente lo conocen, igual que está publicado en todos los sitios y todo el mundo habla de ello, pero al final lleva a una clasificación bastante semejante a la que nosotros tenemos hecha también. Cuando nosotros ya tenemos clasificados esos niveles, tenemos que hablar un poquito de los tipos y, porque en primer lugar, la lecturabilidad y en segundo lugar. El Instituto de Evaluación, como es una evaluación interna, quiero decir, de la nación, no un estudio comparativo internacional como es PISA, nosotros hacemos una evaluación curricular basada en el currículo o lo que ahora se va a hacer en las competencias básicas. Pero bueno, hasta ahora ha sido basada en el currículo, de manera que nosotros cogimos de las múltiples clasificaciones que hay de tipos de texto, cogimos una que es la que más se repite a la parte del currículo, que es el texto literario, el texto informativo, el texto verbo-icónico o lo que se llama también textos verbales y no verbales. Mientras que PISA, evidentemente no puede ser curricular, habla de textos continuos y discontinuos que no ofenden a nadie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se cogen diferentes tipos de texto? Pues porque sabemos que un texto nunca es, es diferente en función de quién lo lea, aun cuando tengamos un nivel cultural bastante parecido. Pero también es verdad que un lector puede ser muy distinto dependiendo de qué tipos de texto lea. Por ejemplo, rara es la persona que, leyendo una novela, tiene que volver hacia atrás para enterarse y seguir avanzando en ella. Bueno, algunos autores son un poco más enrevesados, pero en general es así. Sin embargo, si nos queremos tomar un medicamento, vamos a leer 2 y 3 veces el cómo debe utilizarse simplemente para enterarnos bien. Quiero decir que la posición del lector ante los distintos tipos de texto es diferente. De ahí que la evaluación tenga en cuenta diferentes tipos de texto. Bien. También dentro de los textos literarios, pues hablamos de textos de teatro, de descripción, monólogo, diálogo, o de textos informativos, divulgaciones, noticias, etc. Y dentro de los icónicos, pues la viñeta, el anuncio y demás. PISA, pues después de textos continuos y discontinuos, habla de los usos que se hacen del texto. Bueno, esto es, si me permite, es una falacia, porque en definitiva la situación en la que se produce la lectura y sus usos, pues es verdad que el texto está dirigido a un uso privado, un uso público, profesional o educativo, pero a los chicos a los que se les va a evaluar es un marco educativo a todas luces, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ellos hacen esta clasificación. Y en el apartado
que nadie ha hecho todavía, del que Nuria ha estado hablando al final, y es lo que me parece que le preocupa, que es un poco cómo ha construido el texto. Entonces, no lo analizamos con profundidad, no vemos si hay coherencia, si hay cohesión, cómo se ha cerrado, cuál es la intencionalidad, en fin, todo ese cúmulo que se da por supuesto cuando nosotros elegimos. Pero realmente, muchas veces seleccionamos un texto pues porque hay un consenso de jueces, como lo hacemos nosotros en evaluaciones. Lo lee un montón de gente y están de acuerdo, seleccionan estos frente a estos otros. O porque ya nuestra experiencia nos lo permite. Incluso a veces nos dejamos llevar por las editoriales, y hablo incluso de la literatura infantil, cuando tenemos un perrito de lanas, un perrito tumbado o un perro de pie, dependiendo, o un más, o incluso directamente para más de 7 años, más de 8, y ya lo tomamos como un artículo de fe en algunas ocasiones. Y esto es algo que que hay controversia al nivel de evaluación que nosotros realizamos, una evaluación externa y general, pero que a lo mejor en el marco de la clase, del aula, pues sí que debería tenerse más en cuenta. Y por último, hablaríamos de las medidas, o sea, de cómo lo hemos medido nosotros. A través, nosotros, como son muchísimas las respuestas que tenemos, pues lo hacemos prácticamente en un 80-90% con preguntas cerradas de elección múltiple y alternativa, o sea, 4 posibilidades de respuesta, de las cuales solo una es la correcta, que lo utiliza tanto el Instituto de Evaluación como PISA. El procedimiento CLOFE, que es, bueno, es el de los espacios abiertos, que lo utilizamos nosotros, PISA no lo suele utilizar, y las preguntas abiertas, que nosotros ya hemos empezado en el 2007, la hemos introducido por la presión que PISA ejerce sobre todo el ámbito educativo, y las hemos incluido también ya este año. Este sería un fragmento, por ejemplo, se presenta un fragmento de Alfonso a los alumnos y se les hace una pregunta para que encuentren, en este caso es una pregunta de comprensión literal. Esto sería un ejemplo CLOFE, el clásico que se hace mucho en las escuelas, y después un ejemplo de pregunta abierta, pues sería una pregunta abierta, pero que se da un marco para que se centre en la respuesta. Por ejemplo, podemos hablar sobre el contenido del texto, lo que se dice, podemos hablar sobre el estilo, el modo en que se presenta. Raquel, que es la señora que escribe una circular, quería que esta hoja informativa tuviera un estilo cordial que animase a vacunarse. ¿Crees que lo consiguió? Explica tu respuesta refiriéndote a los detalles tales como el diseño, el estilo de redacción, los dibujos o los gráficos que se presentan en esa hoja informativa. Como veis, es abierta, pero le pone un marco, pues un marco siempre para que se centren un poquito. Cuando nosotros ya tenemos todo eso definido, a los profesores se les da una matriz. Entonces, una matriz que va a tener en el lado vertical los tipos de texto. Yo he puesto un trocito de la matriz, ¿verdad? Los tipos de texto, y por el otro, niveles de comprensión, los 5 niveles de comprensión. Ahí lo tenemos. Y vamos colocando los ítems que el profesorado va elaborando y que por consenso se consideran que son los mejores. Y si se dan cuenta, hay un apartado ahí que pone nivel de dificultad. Y es que al profesor se le pide no solamente que haga una pregunta, sino que delimite más o menos la dificultad que a su juicio y a su criterio tiene esa pregunta. Si es fácil, o sea, si la va a responder el 100% de los alumnos, o por el contrario, va a ser bastante difícil o muy difícil, que lo van a responder menos del 20% de los alumnos. De tal manera que vamos colocando los números de los ítems en cada una de esas casilleros, para hacer después unas determinadas curvas de Gauss, de manera que no tengamos ni muchas fáciles ni muchas difíciles, sino que el grupo central se centre en esos valores centrales de entre el 40 y el 80. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que incidir en las aulas el menos tiempo posible, que la dinámica diaria de las clases se interrumpa lo menos posible. Tenemos que evaluar lenguas, matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber solo un espacio delimitado de tiempo, 1 hora. Entonces, en 1 hora, ustedes pueden decir, en 1 hora, los chicos que me pueden contestar, pues 45 preguntas más o menos, leyendo textos, 3 o 4 textos diferentes. Entonces, con 45 preguntas, tenemos que decir si se va a ver comprensión o no.
Entonces, lo que hacemos es un muestreo matricial, de manera que hacemos una prueba con 5 modelos diferentes. 5 modelos diferentes que solamente 20 cuestiones son idénticas a todos ellos y los demás son específicos. De manera que al final no tenemos 45 preguntas, sino que tenemos 120. Y por el artículo de C, para aquellos que no crean, la teoría de respuesta Litten, una forma estadística de evaluación de análisis, pues nos permite realmente agrupar a todos los alumnos a partir del conjunto de preguntas comunes y ordenar la dificultad tanto de las preguntas como de las respuestas dadas por los alumnos. Entonces, ordena alumnos y preguntas. Esto sería, aunque no se ve nada, lo pongo ahí para que se vea lo que es al final una matriz global de todos los aspectos de los niveles de comprensión y de los tipos de testes, ¿verdad? Van en distintos colores porque van de distintos modelos, etcétera, etcétera. Un poco para que. Y ahora ya me voy a los números porque es un poco lo mío, pero no voy a decir nada de cuestiones de estadística. Pero miren lo que de alguna forma nos damos cuenta cuando estos son los porcentajes de respuestas acertadas, porcentaje de aciertos. La comprensión global de los chicos de sexto de primaria era un 63%, de textos literarios un 56%, de textos informativos tal y de textos verbicónicos 4%. Simplemente a dónde llegan las columnas. Si nos damos cuenta, los chicos son mejores que nada, mejores incluso que los verbicónicos, que está el apoyo o la ayuda de la imagen y que son tebeos, cómics, viñetas, etcétera, etcétera. Pues no, lo que más abunda el porcentaje de aciertos es en textos informativos. Posibilidades de por qué ocurre esto, pues muy probablemente porque el texto informativo que estamos acostumbrados a leer no es precisamente el periódico, es el libro de texto propiamente dicho. De manera que aún en nuestras aulas el libro de cabecera de los alumnos es en muchos casos solo y exclusivamente el libro de texto. ¿Qué ocurre cuando hablamos de textos literarios? Pues que la descripción es realmente la menos valorada, donde menos aciertos hay. Si ustedes lo saben como yo lo recuerdo, al menos cuando daba clase, es que cuando había una descripción los chicos pasaban, iban al diálogo porque ellos necesitan avanzar en el desarrollo de la historia que están leyendo. Y las descripciones son una pesadilla. De manera que esto se adapta bastante a la realidad. Lo mismo ocurre, los textos divulgativos suelen ser más dificultosos que las noticias y a su vez las instrucciones suelen ser favorecidas por frases cortas, separadas, que cada una va, entonces el nivel de acierto siempre es superior. Otro tanto ocurre con los verbicónicos, nada que decir. Después de los niveles de comprensión, si ustedes quitan la última columna, que he hablado antes de apreciación lectora, y he dicho que en sexto hablar de apreciación lectora es hablar con cierta ligereza del asunto, ustedes van viendo que desde la comprensión literal hasta la lectura crítica hay un descenso. Eso no significa, no es que la comprensión literal sea más sencilla que la lectura crítica, no a nivel individual, no a nivel de los textos, pero sí a nivel de conjunto. O sea que cuando yo he hablado de esos niveles, no quiero decir que este es el nivel de la comprensión literal, después viene este que es más difícil y después hasta que se llega a... No, dependerá de los textos y del tipo de pregunta en sí mismo. Pero en el conjunto sí se puede decir que en general todas las preguntas de comprensión literal son más fáciles que la lectura crítica. Y así se van haciendo, no voy a pasar, lo tienen ustedes ahí porque esto es... Entonces lo tienen en lo que se haya escrito porque es prolijo de contar y no tenemos tiempo. Ahí simplemente les pongo, como siempre dice que las clases van fatal, que los chicos cada vez saben menos, que no sé qué. A mí me cuesta trabajo pensar que en un país que va mejor económicamente, que va mejor en sanidad, que va mejor en posibilidades de vida, incluso en todo, menos en la enseñanza, que va peor. Bueno, pues no hay unas diferencias que se pueden decir que son estadísticamente significativas, pero los chicos del 2003, con las mismas preguntas, tuvieron mejores resultados, unos poquitos mejores resultados que en el 99. Ya les diré lo que ocurre ahora que nos estamos aquí. Y voy a PISA, porque PISA nos da otra información. Bueno, aquí estamos por debajo de la media, una media en los 100 y pico países que participaron en el proyecto.
Pero claro, si dices, si en España ¿dónde estamos? Hombre, pues un poquito por encima de Portugal y de Grecia, y todos los demás están por encima. En fin, que los políticos de la educación pues lo utilizan un poquito, yo creo, como arma arrojadiza. Y desde luego hay que ver y hay que poner parches allí por donde sea. Y quizás lo más fácil es muchas veces echar la culpa al profesorado y decir que el profesorado no está formado. Pero bueno, el asunto es que es curioso, porque una de las cosas que gastan es dinero en ir a Finlandia. Muchas comisiones a Finlandia. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen los finlandeses aquí, porque también se invita, hay cuestiones culturales en las que viene gente de allí. Y hace poco fue España el centro de bibliotecas y editores de Europa. Entonces, por el Ministerio de Cultura. Y allí la representante de Finlandia dijo que era una cosa absurda que fuera tanta gente allí. Y sobre todo a ver cómo trabajaban los profesores. Los profesores trabajan exactamente igual que los otros países nórdicos y que probablemente el resto de Europa. Y que lo que tenían que ver era un poco el darse cuenta del número de bibliotecas que había por habitante. Y la cercanía de las bibliotecas, que probablemente ahí estaría las mayores diferencias. Y que los libros, por supuesto, eran gratis. Pero en cualquier caso, bueno, habló también de una situación política, habló que Finlandia había sido conquistada antes de ayer por una serie de países limítrofes que les habían obligado a intentar perder su lengua y que ellos habían luchado. Y que esa lucha interior por mantener su lengua, sus raíces culturales, ligadas sobre todo pues, a la lengua y a la literatura, que lo habían mantenido tan fuertemente, que eso era algo que estaba muy impregnado en la forma de ser de los finlandeses, que los diferenciaba del resto de los países nórdicos, muy similares en lo demás a ellos. Y como yo sé que está muy extendido, y ella lo sabía también, yo lo cuento aquí simplemente para que reflexionen un poco. Nos han dicho cosas como que se lee más en Finlandia porque hace frío, y que se ve muy pronto. Recuerden ustedes que durante medio año nosotros tenemos mucha más luz que tienen todos ustedes. Estaba en España como bien. Entonces quiero decir que cuando se manda tanta gente, tantas comisiones y tanta historia para ver la forma de enseñanza de Finlandia, habría que ver otras cosas. Y que vienen los finlandeses y nos aclaran algunas cosas como el punto de partida. Pero fíjense lo que ocurre con independencia de esto. Finlandia es el número 1, ¿verdad?, en comprensión, pero fíjense que la columna roja es recuperar información, o sea, la lectura más general, o sea, buscar un dato, un nombre o un año o la hora en que sale un tren. Después interpretar ya es un nivel más superior y después ya hemos dicho que reflexionar sería mayor. O sea, que Finlandia se asemeja a nuestros alumnos de sexto curso y a lo que lo dicen los teóricos. Pero fíjense lo que ocurre en España con nuestros alumnos de 14, de 15 años. Al revés. Son mejores lectores críticos que de búsqueda de información. Y ahora tendríamos que ver si realmente potenciamos por igual cuando analizamos un texto. El chico busca una información concreta, sin más. O sea, tienes que ir a tal sitio, ¿qué tren tienes que coger? ¿O qué autobús? Y si eso lo hacen fatal. Y sin embargo son buenos críticos. Quizás porque realmente enfocamos mucho nuestra forma de enfrentarnos a un texto bajo el paraguas del comentario de texto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos están diciendo un poquito los resultados que hay aquí. Por otro lado, también se dicen cosas como que las chicas son mejores que los chicos y que los centros públicos son mejores que los privados. Las dos cosas son falsas. Si ustedes ven, si las chicas fueran mejores en lectura que los chicos, lo serían en todos los países por igual, sería como una enfermedad ligada al sexo. Entonces, sin embargo, ve que Corea hay una diferencia entre chicos y chicas muy escasa, y en Letonia y en Finlandia también es al contrario, es una diferencia mayor. Bien, pues no debe de ser una cuestión ligada al sexo, sino probablemente de potenciar cómo se potencian otras actividades recreativas o de otro tipo, o incluso de salidas profesionales entre hombres y mujeres. El hecho de que a lo mejor la mujer no tenga más salidas que los hombres le invite a tener más veces un libro en la mano. Fíjense, sin embargo, las diferencias tan
abismales que hay y que es probable que sea la variable que más influya en el nivel de comprensión escolar, el nivel de estudios de los padres. Cuando los padres de los alumnos no tienen un nivel de estudios que ni siquiera primario, el nivel es el rojito ese que aparece abajo, el primer escalón. Fíjense, compárenlo cómo ha aumentado a cuando el alumno tiene padres con nivel universitario. Es la variable que con diferencia marca las mayores distancias entre los resultados de los alumnos. Y eso la escuela no lo va a poder remediar, y es algo que está ahí. En la medida en que el nivel medio social de los países aumente, aumentará también. Y ahora fíjense cómo se componen, y no hablo con nuestras muestras que son significativas a nivel del Estado, cómo se componen, en función de la muestra con la que trabajamos, los centros públicos y los privados. En los centros públicos están compuestos en un 86% por alumnos cuyos padres son quienes solo o no llegan a tener estudios primarios. No llegan a tener estudios primarios. Y solamente un 13% de estos alumnos van a la escuela pública. Si vamos a los estudios universitarios, el 46% van a escuelas públicas, mientras que el 54% va a escuelas privadas. ¿Con esto qué quiero decir? Que realmente las diferencias entre centros públicos y centros privados se dan cuenta que varían. O sea, la primera parte, la parte que ustedes ven a la izquierda, hay una diferencia bastante importante, mientras que si yo quito, la estadística es lo que te permite jugar, te quito la influencia de cómo están formadas las escuelas públicas y las privadas, la diferencia disminuye, es bastante más reducida. De forma que dicen, bueno, los privados siguen siendo superiores a los públicos, sí. Pero vamos a ver cuántas otras variables nos hemos dejado en el tintero, de manera que no se decir que las diferencias, que los públicos son mejores que los privados, en esto y en otras cosas, creo que es una falacia bastante importante. Bien. Una cosa que es interesante, fíjense en la primaria y la por la lectura. A medida, la diferencia entre chicos y chicas, las chicas son las naranjas, los chicos los amarillos, y hasta el perfil simplemente de la curva. Ahora miren la curva en los 15 años. La diferencia es importante. Y ahora miren la junta para que la distingan mejor. Algo está pasando ahí. Algo está dentro del sistema educativo que va haciendo que nuestros alumnos pierdan interés por leer. Pues yo no sé si es que es un currículo excesivamente abarrotado de contenidos, no sé qué puede ser. Pero en cualquier caso, pues simplemente el nivel de evolución de los chicos, pero algo está ocurriendo ahí. Y lo mismo el tiempo que dedican a la lectura, fuera del horario escolar siempre. Miren aquí la primaria, miren aquí la secundaria, y fíjense la diferencia entre las dos curvas que se dan. Algo está ocurriendo aquí. Los chicos de 12 años leen más que los chicos de 15. Y una cuestión que yo creo que es importante, de la que nunca se habla ni tan siquiera cuando nos dicen lo mal que estamos en PISA, que es la equidad bien entendida, no tiene por qué la equidad ir unida a la mediocridad o a la media. Fíjense, por ejemplo, en la Bélgica, el perfil de Bélgica. Las columnas verdes son las columnas de diferencias intercentros. Eso quiere decir que en Bélgica las diferencias entre los centros son abismales. En Islandia, por ejemplo, las diferencias entre los centros son muy escasas. Y en España estamos muy cerca de los más escasos. Somos el tercero por la cola de lo bueno, a mi modo de ver. Porque los colegios están todos dotados aproximadamente igual. El perfil del profesorado es aproximadamente el mismo y los recursos son aproximadamente los mismos. Hay algunas diferencias, no cabe duda, pero en general es así. Las diferencias entre los centros son muy escasas. Pero yo quiero llevar al centro que es mejor que no sé qué. Bueno, pues nos está diciendo que en el conjunto, a lo mejor ese centro sí, pero en el conjunto del Estado los centros son muy parecidos, lo cual es bueno porque nos permite no marcar diferencias y que los más afortunados puedan llevar a sus hijos a los buenos, mientras los menos afortunados no, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela. ¿Y qué ocurre por el contrario?
en las diferentes intracentros, pues somos también los terceros por la cola, donde hay más diferencias. Bueno, eso implica, claro, que hay alumnos de muy diferente nivel de comprensión, de muy diferente nivel de estudios, de muy diferente nivel mental. Que nuestra educación es un poco, digamos, compensatoria para todos los alumnos. O sea, se recoge a todo tipo de alumnos en cada uno de los centros. En fin. Eso es un poco lo que yo les quería contar en estas pocas, muy deprisa, porque el tiempo sí lo requería, y creo que les he hecho un poquito la idea de lo que es nuestro trabajo en el Instituto de Evaluación. Y, por supuesto, hay gente aquí que ya lo conoce y que está sentada en primera fila, que ha sido una de las personas que ha formado parte del grupo de profesores que por Extremadura han ido a trabajar al Instituto.